película Fantasia de Disney, una película animada de los años 40, la relajante banda sonora orquestal de Igor Stravinsky se vuelve repentinamente desenfocada y distorsionada cuando un dibujo animado de Tyrannosaurus Rex levanta su cabeza con un rugido ensordecedor en la pantalla de la película, listo para encontrar alguna presa. No tan rápido Tyrannosaurus Rex, un valiente Stegosaurus, está listo para defenderse, usando su cola para golpear al tiranosaurio. Pone una buena pelea, pero finalmente el T-Rex gana para consternación de los otros herbívoros que observan. Esta fue una pelea dramática que capturó la imaginación de miles de niños y adultos. Sin embargo, este escenario es completamente ficticio. De hecho, si fuéramos a crear una línea de tiempo desde el comienzo de la vida en la Tierra hasta el día de hoy, el Tyrannosaurus Rex existió más cerca de los humanos que del Stegosaurus. Es decir, el Stegosaurus se extinguió 80 millones de años antes de que apareciera el Tyrannosaurus, según lo que actualmente sabemos sobre el registro fósil. Los dinosaurios no existieron en un solo tiempo y lugar específicos. La era de los dinosaurios es la era mesozoica que comenzó hace 252 millones de años y terminó hace 66 millones de años, probablemente cuando un meteorito impactó la Tierra y causó una extinción masiva. La era mesozoica se divide en 3 periodos geológicos. Las rocas y los fósiles cuentan a los geólogos la historia de la Tierra y los dinosaurios, permitiéndoles identificar las siguientes eras en la era mesozoica: los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. El periodo Triásico, de 252 a 201 millones de años atrás, es el escenario para el comienzo de la historia de los dinosaurios y fue un tiempo de cambios masivos. Justo antes de este periodo, ocurrió la peor extinción que jamás haya tenido lugar en la Tierra, llamada Evento de Extinción del Pérmico Triásico, pero también más comúnmente conocida como la Gran Muerte. Esta extinción eliminó hasta el 90% de todas las especies en la Tierra. Esto incluye insectos, reptiles y trilobites, así como la vida vegetal. La Tierra tuvo que adaptarse y recuperarse, y algunas estimaciones sugieren que puede haber tomado 10 millones de años para que el planeta se recuperara después de la Gran Muerte. El período Triásico se divide en 3 épocas: temprana, media y tardía. Época se refiere a un periodo de tiempo particular, y cada época se divide en varias etapas. Dentro del Triásico temprano encontrarás las edades Olenekian e Induan. El Triásico medio tuvo 2 edades, Anisian y Ladinian. Finalmente, el período Triásico tardío incluyó las edades Carnian, Norian y Rishian. Al inicio del período Triásico, la Tierra aún consistía en un supercontinente, Pangea. Los dinosaurios tempranos vivieron en esta Tierra, pero a medida que se desintegró y se dispersó, evolucionaron de distintas formas para adaptarse a cada área geográfica. Se desarrollaron valles de rift, que se forman cuando las placas de la Tierra se separan entre América del Norte y Europa, y entre África y América del Sur. El clima durante el Triásico era cálido. Actualmente, los geólogos no han hallado evidencia de hielo en los polos norte y sur. Al igual que hoy, el clima en Pangea habría variado según la ubicación. Coníferas de hasta 30 metros de altura creaban gigantescos bosques donde los reptiles dominaban la tierra. El reptil más común en tierra era el Lystrosaurus, una criatura similar a un mamífero. Pero en el agua, los grandes anfibios llamados temnospóndilos dominaban. Eran similares a los cocodrilos actuales en apariencia, comportamiento y dieta. Hace entre 250 y 246 millones de años aparecieron por primera vez los ictiosaurios, reptiles marinos. Fue durante el período Triásico medio que apareció un grupo diverso de arcosaurios. Este grupo incluía a los primeros cocodrilos, tortugas, pterosaurios, aves y dinosaurios. Los arcosaurios se volvieron la especie dominante en la Tierra, especialmente a finales del Triásico. Todavía hay teorías sobre por qué es esto. El clima pudo haberse vuelto más cálido y seco, o los arcosaurios podrían haber sido mejores adaptándose, ocupando los espacios dejados por extinciones previas.
Hace unos 240 millones de años, los dinosaurios aparecen en los registros fósiles. Los paisajes de estas tierras cálidas incluyen terópodos primitivos, dinosaurios bípedos carnívoros, como el Coelophysis. El Coelophysis era un depredador ágil del período Triásico tardío. Probablemente se alimentaba de pequeños reptiles y mamíferos utilizando sus afilados dientes. Era un dinosaurio ligero, pesando alrededor de 18 a 23 kilogramos y creciendo hasta un máximo de 2 metros de longitud. Pero proporcionó el modelo para muchos dinosaurios famosos de periodos posteriores en la era Mesozoica. No todos los dinosaurios eran pequeños en esa época. Los registros fósiles muestran especies más grandes como el Rheogiosaurus, un temprano saurópodo herbívoro que creció hasta 5.15 metros de largo. Algunos investigadores creen que los dinosaurios pudieron haberse dividido en dos grupos durante el Triásico. Un grupo es el Saurischia, que se desarrolló en saurópodos como el brontosaurio. El otro grupo es el Ornithocélida, que se desarrolló en terópodos como el Tyrannosaurus rex y Ornithischians como el Stegosaurus. También tomaron los cielos durante este tiempo. Hace 228 millones de años aparecieron los primeros pterosaurios. Eran criaturas modestas, a diferencia de sus antepasados, que llegaban a medir más de 15 metros de envergadura. El período Triásico comenzó y terminó con una extinción masiva. En un área conocida por nosotros como el Océano Atlántico, ocurrió una actividad volcánica masiva, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono o dióxido de azufre, lo que a su vez causó enormes cambios en el clima. Esto incluyó el aumento del nivel del mar. A medida que los océanos se acidificaban, la vida marina sufrió grandes trastornos, provocando la extinción de algunas especies. La vida en tierra también experimentó grandes trastornos. Con la excepción de los dinosaurios, pterosaurios y cocodrilos, todos los arcosaurios que vagaban en el período Triásico se extinguieron. Esto allanó el camino para que los dinosaurios sobrevivientes ocuparan ambientes y se desarrollaran a medida que la Tierra avanzaba hacia el siguiente período de la era Mesozoica, el período Jurásico. El período Jurásico comenzó hace unos 201 millones de años, durando hasta hace 145 millones de años. La ruptura de Pangea continuó. La Eurasia, la sección norte de Pangea, se dividió en América del Norte y Eurasia. El Océano Atlántico y el Golfo de México eran mares poco profundos en este punto, llenos de vida marina, desde diminuto plancton hasta enormes reptiles marinos, pero los niveles del mar estaban subiendo. Al igual que el período Triásico, hay 3 épocas en el período Jurásico, y cada época se divide en diferentes edades. El período Jurásico temprano se divide en las edades Hetangiano, Sinemuriano, Pliensbachiano y Tuarciano. El período Jurásico medio se divide en las edades Aleniano, Bajociano, Batoniano y Cayoviano. Finalmente, el Jurásico tardío se divide en las edades Oxfordiano, Kimmeridgiano y Titoniano. En este cálido ambiente tropical vagaban grandes dinosaurios herbívoros como el Brachiosaurus, con carnívoros agresivos que los mantenían alerta. Estos herbívoros saurópodos aprovecharon el clima húmedo, que ayudó a florecer y crecer la vegetación verde. Las coníferas continuaron dominando el paisaje, pero el período Jurásico es especialmente conocido por las cícadas. Estas plantas perennes resistentes eran tan abundantes que algunas personas se refieren al período Jurásico como la era de las cícadas. El ave conocida más antigua, Archaeopteryx, voló por los cielos del Jurásico tardío, conviviendo con pterosaurios y reptiles alados. En este período encontramos al Stegosaurio, un dinosaurio blindado de 25 pies de largo famoso por las placas a lo largo de su espalda, probablemente cubiertas con piel. Los fósiles muestran surcos donde habrían estado los vasos sanguíneos. Los investigadores creen que estas placas eran útiles para señalar a otros estegosaurios, quizás para presumir y atraer parejas. Las espinas en la cola de un estegosaurio se apodan tagomizadores y se habrían utilizado para defenderse contra los depredadores.
El estegosaurio puso una buena pelea. En 1914, el paleontólogo C. W. Gilmore registró 3 espinas de cola de estegosaurio que estaban rotas o malformadas durante su vida, lo que sugiere que había golpeado a otros dinosaurios con tal fuerza que rompió sus propias espinas de cola. Aunque el estegosaurio no fue perseguido por el tiranosaurio Rex, todavía había muchos carnívoros interesantes que compartían el paisaje con el estegosaurio. El Allosaurus, por ejemplo, era un gran terópodo, creciendo entre 12 a 13 metros de largo y 4.5 a 5 metros de altura, dando al Tyrannosaurus Rex una competencia en términos de tamaño y ferocidad. Se ha descubierto evidencia que sugiere probables batallas entre el estegosaurio y el Allosaurus, incluyendo un hueso de cola de Allosaurus con una perforación que coincide con la forma de una espina de cola de estegosaurio. Se ha encontrado un hueso del cuello de un estegosaurio con mordidas que corresponden a la mandíbula de un Allosaurus. Una herida de puñalada en la pelvis de un Allosaurus con la misma forma que la espina de la cola del estegosaurio. La herida no mostraba signos de curación, por lo que el golpe pudo haber sido mortal. Entre el inicio del período Jurásico y el comienzo del período Cretácico ocurrieron enormes desarrollos evolutivos que el período Cretácico retomó y desarrolló desde que comenzó hace 145 millones de años hasta que terminó hace 66 millones de años. Las plantas con flores surgieron inicialmente durante el Jurásico. Durante el Cretácico surgieron insectos como hormigas y mariposas, diversificándose a lo largo del período. Los ictiosaurios, que habían aparecido ya en el período Triásico, llegaron a dominar el océano junto a los gigantescos mosasaurios. Pequeños dinosaurios se habían convertido en depredadores ápice, lo que culminó en el Tyrannosaurus Rex durante el período Cretácico. Las aves primitivas llenaban los cielos y seguían creciendo y diversificándose con el paso de millones de años. A diferencia de los periodos Triásico y Jurásico, el periodo Cretácico solo se divide en 2 épocas, Cretácico temprano y Cretácico tardío. Sin embargo, dentro de estas épocas hay muchas edades diferentes. El Cretácico temprano comienza con la edad Varaciana, antes de pasar por las edades Valanginiana, Otoribiana, Varromaniana, Aptiana y Albiana. La época del Cretácico tardío comienza con la edad Cenomaniana, luego las edades Turoniana, Coniaciana, Santoniana y Campaniana, antes de terminar en la edad Maastrichtiana. El clima fue más cálido durante el Cretácico. Norteamérica, Europa, Asia y África se habían convertido en islas a medida que los continentes se movían y remodelaban la apariencia de la Tierra. Al inicio del periodo, los dinosaurios florecieron, pero los grupos dominantes del Jurásico cambiaron. Los saurópodos prosperaron en el sur, pero eran raros en los continentes del norte. Los ornitisquios se extendieron por todas partes excepto en la Antártida. Por ejemplo, el Triceratops con cuernos disfrutaba de la flora y fauna en los continentes del norte. Y, por supuesto, los carnívoros cazaban otros dinosaurios y carroñaban por toda la Tierra. En el sur, el Spinosaurus aterrorizaba a los dinosaurios compañeros, pero en el norte, durante el Cretácico tardío, era la era del Tyrannosaurus Rex, que apareció hace unos 85 millones de años. Aunque no comía Stegosaurus, había mucho para que el T-Rex se deleitara durante su tiempo como depredador ápice. Para ayudar al T-Rex a crecer a su enorme tamaño, hasta 12.3 metros de longitud, el dinosaurio tanto carroñaba como cazaba. Herbívoros como el Edmontosaurus y el Triceratops estaban en la parte superior del menú del T-Rex. Según el paleontólogo David Burnham, probablemente el T-Rex era oportunista y pudo haberse alimentado de cadáveres. Pero esa no es una fuente de alimento muy abundante o consistente. El T-Rex tuvo una vida dura. Tenían que salir y matar para comer cuando tenían hambre. Este dinosaurio también posiblemente participó en prácticas caníbales. Un estudio del 2010 encontró evidencia de huesos de T-Rex con cortes de dientes de T-Rex. Todavía no se ha decidido si estos dinosaurios luchaban entre sí o simplemente aprovechaban los cadáveres sobrantes de su propia especie.
El periodo Cretácico llegó a su fin, cambiando al mundo para siempre. Muchos creen que esto sucedió porque un gran meteorito impactó la Tierra en la península de Yucatán hace 66 millones de años. Este impacto tuvo enormes repercusiones, causando una alteración climática que exterminó alrededor del 80% de los animales y plantas del mundo, incluyendo a los dinosaurios. Sin embargo, la Tierra había cambiado drásticamente durante este tiempo. La Tierra cambió, las costas se expandieron y los océanos enfriaron el planeta. Tras la extinción de los dinosaurios no aviares, inició la era de los mamíferos. Desde hace 66 millones de años, la era de los mamíferos ha seguido una trayectoria similar a la era mesozoica. Han ocurrido enormes cambios y desarrollos en la Tierra, con los mamíferos adaptándose tanto al entorno como a causa de él. Animales como el mamut han surgido, evolucionado y desaparecido. Los animales actuales han evolucionado enormemente. Por ejemplo, toma el caballo moderno, cuyo linaje evolutivo comenzó durante la época del Eoceno, hace unos 56 a 33.9 millones de años.